Esta es la cuarta lección del Espíritu Santo. Hoy asumimos los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, comenzamos con las palabras de Pablo, con las que la mayoría de ustedes están familiarizados. En Corintios 12, Pablo enumera 9 dones del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El apóstol Pablo se centra en la unidad de la Iglesia. Señala que los diversos dones se manifiestan dentro de los diversos miembros de la Iglesia, pero cada don es del mismo Espíritu Santo. Cada don no tiene la intención de glorificar a un miembro individual, sino de bendecir a todos los miembros del cuerpo místico de Dios. El erudito G. Campbell Morgan define los dones del Espíritu como capacidades para el servicio. Capacidades para el servicio. ¿Cómo podemos servir para no tener la capacidad de servir? Y lo que nos da esa capacidad son los dones. Hay varios puntos de vista cristianos sobre el Espíritu Santo. Los grupos cristianos difieren en sus puntos de vista sobre recibir los dones del Espíritu Santo. Echemos un vistazo a 4 grupos cristianos que la gente a veces confunde: los evangélicos, los fundamentalistas, los pentecostales y los carismáticos. Los nombres en sí mismos son una clave para recordar lo que representan. ¿Qué es entonces un evangélico? Los cristianos evangélicos enfatizan la conversión personal a Jesucristo, la autoridad de las Escrituras y la importancia de la predicación en contraste con el ritual. Su objetivo principal es difundir el Evangelio y dar a otros la oportunidad de elegir la salvación. Evangel significa literalmente buenas noticias o evangelio. Se deriva de la palabra griega euangelos, que significa traer buenas noticias o mensajes. Uno que proclama el mensaje del evangelio. Un evangelista es aquel que va delante de los ángeles. ¿Qué es entonces un fundamentalista? El fundamentalismo es una forma de evangelicalismo protestante que enfatiza la interpretación literal de la Biblia. Recuerden la palabra fundamental. Los fundamentalistas creen que la Biblia interpretada literalmente es fundamental para la vida y las enseñanzas cristianas. ¿Qué es entonces un pentecostal? La teología pentecostal incorpora doctrinas evangélicas y fundamentalistas, pero lo que diferencia a los pentecostales de los evangélicos, fundamentalistas y la mayoría de los otros protestantes es su énfasis en el Espíritu Santo. Los pentecostales buscan la bendición del Espíritu Santo, tal como los apóstoles recibieron en Pentecostés. Ahora, en general, las principales denominaciones cristianas no enfatizan al Espíritu Santo en su doctrina. ¿Cuántos de ustedes han asistido a iglesias en su vida que nunca han enfatizado el Espíritu Santo? Es bastante asombroso, ¿no es así? Ya que nuestro Señor ha anunciado la venida del Espíritu Santo a los apóstoles y desde que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés.
Una denominación cristiana principal se define como una denominación establecida y tradicional que es aceptada por la sociedad. En los Estados Unidos, las denominaciones principales incluyen a los luteranos, los presbiterianos, los episcopales, los bautistas, los metodistas y los católicos. Las denominaciones que no se consideran principales incluyen pentecostales, unitarios, mormones, científicos cristianos y testigos de Jehová. Las principales denominaciones cristianas reconocen al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, pero la mayoría de los miembros no buscan activamente una relación con el Espíritu Santo. A veces creo que ese es el caso porque el nivel de sacrificio que hacemos para ser uno con el Espíritu Santo es algo que ciertas personas no están dispuestas a querer hacer y por tanto no lo buscan. Simplemente lo toman como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como parte de la bendición y eso parece ser todo. También me pregunto acerca de las personas que no leen sus Biblias y no encuentran un mensaje tan glorioso del Espíritu Santo llegando a nosotros como mencionamos anteriormente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero los pentecostales creen que el bautismo en el Espíritu Santo acompañado de hablar en lenguas debe ser la experiencia de todos los cristianos, de acuerdo. También creen que un cristiano puede alcanzar la santidad si abandona sus propios esfuerzos por alcanzar la perfección y permite que el Espíritu Santo viva y obre a través de ellos. Incluso Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, mi Padre trabaja hasta ahora, trabajo y yo trabajo. También dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tienes que dejar que el Espíritu Santo se haga cargo y haga la obra de Dios a través de ti. Tienes que dejarte convertir en instrumento del Espíritu Santo, pero esto no significa que te quedes sin fuerzas. Necesitas esforzarte continuamente por cumplir con los requisitos previos para una relación con el Espíritu Santo. Hemos cubierto estos prerequisitos en los 10 mandamientos y en el Sermón de la Montaña. Ahora llegamos al cuarto grupo, los carismáticos. Los carismáticos son los cristianos tradicionales, incluidos los católicos, que buscan el bautismo del Espíritu Santo, pero que permanecen en sus respectivas denominaciones. El movimiento de renovación carismática, originalmente llamado movimiento neopentecostal, surgió en 1960. La palabra carismático proviene del griego carisma, que significa favor, regalo, gracia. No uses erróneamente la palabra carisma para alguien que tiene la capacidad de atraer a la gente y demostrar un poco de ostentación y hacerse importante. Es realmente una palabra muy santa acerca de encontrar el favor de Dios, encontrar los dones y encontrar la gracia. El diccionario Webster lo define como un poder extraordinario, como la curación dado a un cristiano por el Espíritu Santo para el bien de la Iglesia. Ahora les daré las diferencias doctrinales claves que distinguen a los pentecostales. ¿En qué se diferencian los evangélicos y los fundamentalistas de los pentecostales en sus puntos de vista sobre recibir el Espíritu Santo? Los tres grupos creen que en Pentecostés el Espíritu Santo vino a morar permanentemente como una presencia permanente con todos los creyentes. Los tres definen a un creyente como aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. Y los tres creen que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento de la conversión. Pero hay un punto clave en el que difieren. Los evangélicos y los fundamentalistas dicen que el creyente no necesita buscar continuamente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre habita dentro de él. Pero los pentecostales buscan una segunda bendición del Espíritu Santo después de la conversión. Ellos llaman a esta bendición el bautismo del Espíritu Santo, el cual usualmente se evidencia al hablar en lenguas. Su punto de vista es que un creyente que es bautizado por el Espíritu Santo puede ser su instrumento para derramar las bendiciones del Espíritu Santo sobre otros. Ahora quiero retomar estos puntos doctrinales uno por uno. Primero, los tres elementos de la visión evangélica y fundamentalista. En Pentecostés, el Espíritu Santo vino a morar permanentemente como una presencia permanente con todos los creyentes. Segundo, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento en que acepta a Jesucristo como su Salvador. Y tercero, el creyente no necesita buscar continuamente al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya habita dentro de él.
En lo que a mí respecta, y ustedes saben que todos ustedes son libres de pensar lo que deseen pensar, pero veo estas doctrinas como simplificadoras y neutralizadoras de la enseñanza de Jesucristo. En primer lugar, no creo que el Espíritu Santo habite automáticamente de forma permanente en nadie. Sí, el Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes, pero aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador no garantiza tu salvación, ni tampoco garantiza que recibirás el Espíritu Santo. Hay requisitos previos. Ya he mencionado los 10 mandamientos, las leyes de Moisés y las reglas de conducta para la era de Piscis que Jesús dio en el Sermón de la Montaña. El Espíritu Santo morará en tu templo solo cuando merezcas su presencia, y Él permanecerá contigo solo si continúas mereciendo su presencia todos los días. Es posible obtener el Espíritu Santo. Y es posible perder el Espíritu Santo. Sabes que si no le rezas a Jesús todos los días, Jesús no estará tan cerca de ti como lo está en los días que oras. Lo mismo con el Espíritu Santo. Primero tienes que buscarlo y encontrarlo, y luego hacerte amigo de Él y cultivarlo diariamente. Y cultivar diariamente la presencia del Espíritu Santo, de Jesús o del Dios Padre Madre, o sus presencias se desvanecerán de ti. Por lo tanto, obtener y guardar el Espíritu Santo nunca es automático, y los cristianos no deben ignorar las condiciones que Jesús estipuló. ¿Cuáles son estas condiciones? En Juan 14 y 15, Jesús le dice a sus apóstoles los prerequisitos para una relación maestro-discípulo con Él y por lo tanto con el Espíritu Santo. Él dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guardará mis palabras. La relación de amor entre un apóstol de Jesús, y creo que ha habido otros apóstoles además de los 12, a lo largo de toda esta dispensación de 2150 años de la era de Piscis. Por lo que la relación de amor es muy importante para Jesús. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto significa que necesitamos acercarnos al amor de Jesús por sus discípulos. Es esa cualidad de amor que debemos tener los unos por los otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto lo hizo Jesús. Ahora me gustaría volver a la historia de los movimientos pentecostales y carismáticos. Los albores del siglo XX marcaron un punto de inflexión en el movimiento del Espíritu Santo entre los cristianos. En 1897 el Papa León XIII, en una carta encíclica, instó a renovar la devoción al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo, es la persona olvidada de la bendita Trinidad, de la Santísima Trinidad. El 1 de enero de 1901, un cristiano del colegio bíblico Bethel en Topeka, Kansas, después de orar intensamente por el bautismo del Espíritu, comenzó a hablar en lenguas. Pronto siguieron otros casos de hablar en lenguas en todo el mundo. El incidente de Topeka, visto como una recurrencia de Pentecostés, fue el nacimiento de lo que se conoció como el movimiento pentecostal. Desde Topeka se extendió rápidamente por Kansas, Missouri, Texas, Alabama y el oeste de Florida. 5 años más tarde, en 1906, el bautismo del Espíritu y el hablar en lenguas se convirtieron en algo habitual en la misión evangélica de la fe apóstol en Los Ángeles. Los creyentes de todo el mundo que acudieron a la misión se sintieron profundamente conmovidos por su encuentro con el Espíritu Santo allí.
Se corrió la voz y las misiones pentecostales comenzaron a surgir en muchas partes del mundo. Al principio, los creyentes pentecostales permanecieron en sus propias denominaciones, esperando que sus iglesias se convirtieran en pentecostales. Pero a los pocos años, las iglesias principales comenzaron a oponerse y perseguir a sus miembros pentecostales. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Eso no era algo que pensaran en ellos. Aquellos que querían mantener su forma de vida carismática se vieron obligados a formar sus propias iglesias. Entre estas, algunas de las más conocidas son las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios, la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, fundada por Aimee Semple McPherson. A finales de la década de 1950, el interés en el Espíritu Santo nuevamente comenzó a aumentar en las iglesias principales. Algunos miembros comenzaron a relatar experiencias pentecostales. El padre Denis Bennett, sacerdote episcopal de Van Nuys, experimentó el hablar en lenguas en 1959. Un año después compartió su experiencia con su congregación. En reacción, uno de sus ayudantes se despojó de sus vestiduras y salió furioso de la iglesia. El anuncio del padre Bennett en 1960 es visto como el comienzo del movimiento neopentecostal o movimiento de renovación carismática. En poco tiempo, luteranos, presbiterianos, bautistas y católicos también informaron experiencias carismáticas entre sus clérigos y miembros. El movimiento se extendió primero a lo largo de la costa oeste y luego por todo el país. En su mayor parte, las iglesias adoptaron una visión cautelosa y crítica, pero esta vez los miembros de la iglesia que abrazaron la experiencia pentecostal insistieron en permanecer dentro de sus propias denominaciones. En 1961, el Papa Juan XXIII invitó a todos los cristianos a rezar a Dios para que renueve sus maravillas en nuestro tiempo, como si se tratara de un nuevo Pentecostés. A principios de la década de 1970, las reuniones anuales de la Conferencia Nacional sobre la Renovación Carismática en la Iglesia Católica traían más de 10.000 personas. A pesar de las expectativas en sentido contrario, los movimientos pentecostales y carismáticos han experimentado un crecimiento fenomenal a nivel internacional en este siglo. Los cristianos creen que los dones del Espíritu Santo son para nuestro tiempo. Dentro de las denominaciones protestantes se encontrarán una variedad de respuestas a esa pregunta. Algunos cristianos creen que los dones del Espíritu Santo que se manifestaron en Pentecostés fueron una dotación especial destinada solo para la era apostólica. Dicen que estos signos eran necesarios al principio del cristianismo para confirmar el Evangelio, pero que después del período apostólico el cristianismo ya no necesitaba la confirmación externa. Desafortunadamente, creo que estos cristianos han malinterpretado la promesa de las Escrituras. Como Mark Professor siempre solía decir, Jesús pudo haber venido y se fue, y si no estaba encarnado en ese tiempo, ¿te lo perdiste? O si va a aparecer en una ocasión específica cuando todos lo vean al final de esta era, ¿qué sucede si ustedes no están aquí? ¿Te lo perdiste otra vez? No puedo entender. Porque el cristianismo, las enseñanzas de Jesucristo o Gautama Buda no son para todos los tiempos y la eternidad, siempre y cuando haya una sola alma perdida en la tierra que necesite un Salvador, cualquiera que sea el Salvador que elija. Es bastante sorprendente para mí. Ahora me gustaría hablarles sobre los 9 dones, de lo que algunas personas dicen sobre ellos y las enseñanzas también tengo que decir sobre ellos. En primer lugar, creo que los 9 dones del Espíritu Santo son complementarios y que llegan al buscador gradualmente. Son como 9 plantas en macetas, crecen y florecen juntos, y crecen y aumentan en ti a medida que te acercas más y más a Dios, más cerca del Espíritu Santo, más cerca de Jesús y de todos los santos vestidos de blanco, a quienes reconocemos como los Maestros ascendidos. Así que creo que a medida que su luz aumenta en todo su cuerpo, a través de sus chakras, estos dones están creciendo.
realmente están creciendo como flores. A medida que tu espiritualidad aumenta, a medida que defines lo que es importante en tu vida, los dones aumentan en ti. Cuando verdaderamente tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en ti corporalmente, es una indicación de que has alcanzado la unidad con tu propio santo ser crístico, que algunos llaman el ser superior y la presencia yo soy. Y así voy a revisar cada don de acuerdo a la interpretación de los comentaristas de la Biblia y luego les daré algunas de las enseñanzas de los maestros ascendidos sobre ese don. El primer don del Espíritu Santo es la palabra de sabiduría. Y como ustedes saben, la palabra griega para sabiduría es Sofía. ¿Por qué? Porque sin sabiduría no apreciarás a los 8 restantes y porque Jesús enseñó fielmente el camino del Buda. Y es sabiduría que debes tener para que no encuentres la ignorancia creciendo en las raíces de tu alma. Clemente de Alejandría define la sabiduría como el conocimiento de las cosas humanas y divinas y sus causas. Aristóteles lo describe como esforzarse por los mejores fines y utilizar los mejores medios. Esa es la sabiduría, esforzarse por los mejores fines y usar los mejores medios. Según el comentarista bíblico William Barclay, la sabiduría es nada menos que el conocimiento de Dios mismo. La sabiduría proviene, dice, no tanto del pensamiento y la mente como de la comunión con Dios. Ellen White, en su comentario sobre este don, señala que aquellos que son agraciados con la palabra de sabiduría no solo son sabios, sino que son capaces de transmitir su sabiduría a los demás. Mi sentido de la sabiduría es que el entendimiento de las cosas del espíritu, la sabiduría no puede provenir de la mente humana, sino solo de la mente superior. Es un momento emocionante y asombroso para experimentar la sabiduría instantánea que no proviene de ninguna fuente externa. A medida que he meditado en la sabiduría y en la mente superior, he ganado sabiduría y he observado realmente que la sabiduría pasa por alto mi cerebro. No pasó por mi cerebro, vino directamente de una fuente superior a mi corazón. Mi corazón era el recipiente y el entendimiento de esa sabiduría. Es maravilloso darse cuenta de eso. Piensa en todas las personas discapacitadas que tienen alguna discapacidad que tiene que ver con el sistema nervioso central o el cerebro, y pueden comunicarse con Dios tan claramente a través de la mente crística, su propio ser superior. Deberías mantener un registro de esos momentos en los que obtienes esa visión de la sabiduría, cuando de repente sabes algo que no podrías haber sabido sin que tu santo ser crístico te lo imprimiera. El segundo don del Espíritu Santo es el don de la palabra de conocimiento o de ciencia. Para mí la sabiduría es práctica, es del Espíritu, es de la mente universal. La palabra de conocimiento, la palabra de ciencia, es el conocimiento de las cosas de este mundo que tienes que conocer para cumplir tu razón de ser. Tu profesión, tu vocación en la vida, para que tengas abundante acceso a las situaciones de nuestro tiempo a las que puedas recurrir. Si estás ministrando a la vida o si eres alguien que es un predicador o simplemente un discípulo de Jesús, ser capaz de comparar las enseñanzas de las Escrituras con la política del día que vemos desfilar ante nosotros es muy importante. Hacer que las Escrituras sean relevantes a través del conocimiento. La palabra griega para el conocimiento es gnosis. Es una sabiduría práctica que sabe lo que hay que hacer en cualquier situación. Es la aplicación práctica de la sabiduría divina. White dice que el don de la palabra de conocimiento es la capacidad de entender la verdad espiritual y comunicarla a los demás de una manera ordenada y práctica.
El comentarista del siglo XVIII, Matthew Henry, interpreta el don de la palabra de conocimiento como una habilidad y disposición para dar consejo, y consejo en casos de perplejidad. Conozco a gente así, gente a la que acudo porque tienen una gran comprensión de la forma en que algo está bien o mal. Hay una manera correcta y una manera incorrecta de hacer todo, y ustedes buscan y encuentran esas personas que tienen ese consejo. El Mahachohan dice que la diferencia entre el don de la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento es esta. Cuando tienes sabiduría entiendes las cosas del Espíritu y los misterios de Dios. Cuando tienes conocimiento puedes entender las cosas del mundo. Pasé muchos años de mi vida, desde que era una niña pequeña hasta la universidad, hablando con maestros espirituales, sacerdotes, monjas, ministros de todo tipo, y descubrí que muchos de ellos les faltaba sabiduría de las cosas de Dios. Así que les preguntaba acerca de la doctrina de la Iglesia y demás, y siempre respondían, es un misterio. Es un misterio. Y eso es todo. No tienes que estudiar, ni orar, ni descubrir cuál es ese misterio. Creo que Dios quiere que partamos el pan de la vida y conozcamos sus misterios. Lo creo porque desde muy pequeña, cuando por fin aprendí a leer, Jesús venía a enseñarme y me explicaba las referencias bíblicas que leía. Él me decía qué había de incorrecto en las Escrituras. Iba a las iglesias y escuchaba los sermones de los pastores, y Jesús estaba allí, diciéndome qué era cierto y qué no, y que en esta era todas las inexactitudes debían ser expuestas, y la verdad de su enseñanza tenía que ser dada a conocer de nuevo. Luego, cuando estaba en la universidad y estaba estudiando, no importaba qué curso estuviera estudiando, tenía una página para lo que el profesor estaba diciendo y la otra página era lo que Jesús estaba diciendo, comentando sobre el profesor y lo que estaba enseñando. Lo disfruté especialmente en los cursos de religión y filosofía, pero Jesús está ahí para enseñarnos y te enseñará personalmente. Y no tienes que aceptar nada por fe ciega, aunque la fe es un maravilloso don del Espíritu. Pero Dios quiere que tengamos gnosis, que tengamos conocimiento, y no es Dios quien nos impide ese conocimiento, sino los hombres ignorantes. Todos los grandes profetas y avatares han tenido un tremendo conocimiento en los campos del conocimiento. Piensa en los profetas de Israel. Sabían todo lo que estaba pasando. Conocían la política de su tiempo, conocían la intriga, sabían lo que hacían los reyes, lo bueno y lo malo. Estaban muy presentes en la escena y por lo tanto cuando recibieron los mensajes de Dios a través de sus arcángeles, estaban hablando directamente a los problemas de su tiempo. No trajeron una mente en blanco a Dios y Dios de repente escribió en ella. Tenían plena comprensión de esos temas y de quiénes eran los reyes malos y quiénes eran los reyes buenos. Y ellos podían hablar y decir, si no te arrepientes, Dios va a destruir esta ciudad de Nínive, y así sucesivamente. Así que no pienses que puedes ser ignorante y tener éxito en difundir la alegría y las enseñanzas de Jesús. Y así estos profetas y avatares no rehuyeron el conocimiento, lo dominaron, se convirtieron en él y lo encarnaron. El tercer don del Espíritu Santo es el don de la fe. Barclay define el don de la fe como el poder de realizar lo espiritual y como el poder que convierte la visión en hechos. Todos ustedes conocen la frase. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aceptas a Dios por fe hasta que Él decide revelarte todo el misterio. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es recompensador de los que le buscan diligentemente.
La fe en la ley de Dios engendra valor. ¿Tienes el valor de hablar la palabra como lo hizo Jesucristo? ¿Tienes el coraje de reprender a los que no reconocen la ley del Padre? Ese coraje comienza con la fe y la confianza. Cuando tienes fe y confianza, tienes un intenso vínculo con el Dios Todopoderoso a través del Cristo que mora en ti y a través de tu poderosa presencia Yo Soy. La fe es un don maravilloso. La fe me ha llevado a través de esta vida, a través de muchos desafíos, a través de muchas dificultades. Estoy agradecida por el don de la fe. Si no tienes fe, por favor, cultívala. Decide si puedes tener fe en Dios, fe en ti mismo, fe en Jesús o en algún ser superior. La fe es una herramienta muy importante en el sendero. El cuarto don del Espíritu Santo es el don de la sanación. Pablo lo llama dones de sanidad. El comentarista Adam Clarke define este don como el poder que en momentos particulares los apóstoles recibieron del Espíritu Santo para curar enfermedades. John Short, en la Biblia del Intérprete, dice: en los Evangelios se deja muy claro que la salvación que el Maestro proclamó implicaba el bienestar de todo el hombre, cuerpo, alma y espíritu. Su mensaje era para toda la personalidad humana, tanto en sus aspectos físicos como espirituales. White observa que aquellos con el don de sanar poseían conocimiento y dirección divinos en su trabajo y sanaban solo a aquellos a quienes Dios les ordenó sanar. Por lo tanto, poseían cierto conocimiento del resultado. Creo que la sanación del cuerpo físico es la menor y última faceta importante del don de la sanación. El objetivo es sanar el alma para que el alma pueda sanar y limpiar su propio templo. La sanación es el resultado de la armonía. No existe tal cosa como un sanador que tenga sentimientos agitados, ira, emociones y energías reprimidas. Mientras que algunos enseñan que Dios quiere que todos sean sanados, otros enseñan como acabo de mencionar. Son selectivos en cuanto a quién oran y por quienes piden sanidades. Siempre sometemos los llamados y oraciones que hacemos para la sanación como si estuvieran sujetos a la voluntad de Dios, porque no podemos conocer la voluntad de Dios y por lo tanto pedimos si tal y tal podría ser sanado y le pedimos a Dios que sane a esa persona de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué no sería la voluntad de Dios que todos fueran sanados? Porque la gente tiene sus debilidades que aprender en la vida. Llevan cargas para equilibrar el karma. Y así si le quitas todas sus debilidades y sus cargas, entonces también les quitas la oportunidad de equilibrar su karma y, como dijo Pablo, obtener así una mejor resurrección. Muchas personas sufren una enfermedad terminal, conscientes de esa enseñanza de Pablo, de que soportas el dolor, soportas las cargas del mundo, tomas sobre y dentro de tu cuerpo las cargas del karma mundial por medio de equilibrar tu propio karma personal. Y luego cuando pasas y resucitas, tienes una mejor resurrección porque ahora tienes una carga más ligera, porque te permitiste pasar por alguna carga por el bien del sacrificio y la humanidad. El quinto don del Espíritu Santo es la realización de milagros. Este don ha sido traducido del griego como la demostración de grandes poderes. Estoy segura de que a medida que la ciencia avanza, nos damos cuenta de que las cosas que se llaman milagros a veces no se pueden explicar científicamente. Pero no se pueden explicar todos los milagros porque son milagros. Son excepciones a la ley más que el cumplimiento de la ley. Los comentaristas lo aplican a sanación y exorcismos dramáticos e inusuales. Ven los dones de la fe, la sanación y la obra de milagros como interrelacionados.
El verdadero propósito de los milagros es restaurar la totalidad del cuerpo y lograr la unión con el Ser Superior para que uno pueda vivir una vida perfeccionada en la alegría como instrumento del amor de Dios. Tú puedes convertirte en un instrumento tan grande para el Espíritu Santo que cuando las personas entran en contacto con tu aura, reciben sanación y elevación. La clave para hacer milagros es la llama violeta. Es el uso más eficaz del fuego sagrado, porque la llama violeta produce la transmutación cuando das esos decretos de llama violeta. Y así el milagro de la llama violeta es que has terminado con cierta situación o problema, porque has invocado la llama violeta y la has limpiado. Has limpiado el registro de la carga en tu cuerpo mediante el uso de la llama violeta. Así que una vez que la llama violeta, la acción del Espíritu Santo de transmutación, una vez que esa llama violeta transmuta un cierto nivel de tu karma, serás sanado. Simplemente ya no tendrás el problema porque has sido transmutado y has equilibrado ese elemento de karma que estabas destinado a equilibrar. Así que cuando das diligentemente la llama violeta, no solo tendrás el gozo perpetuo de Jesús, sino que verás su milagro sucediendo a tu alrededor. Nuestras auras deben estar goteando con la llama violeta para que donde quiera que vayamos, Saint Germain pueda usarnos como sus instrumentos para lanzar su bolsa milagrosa en la causa y el núcleo de las condiciones negativas. Como sabemos, es el Espíritu Santo y Saint Germain quienes patrocinaron el uso de la llama violeta en este planeta, que ya que realmente es para la era de Acuario. Ha llegado a nosotros en el último siglo de la era de Piscis, y este don nos permite acelerar, equilibrar nuestro karma y ser capaces de romper la rueda de renacimiento en esta vida. Así de poderosa es la llama violeta del Espíritu Santo. El sexto don es el don de profecía. Los comentaristas bíblicos a menudo hacen la distinción de que la profecía no es tanto una predicción como la revelación de la verdad. Revelación. Definen el don de profecía como la capacidad de comunicar, de dar a conocer la voluntad de Dios y de dar una idea de los propósitos de Dios. Barclay dice, el profeta es un hombre que vive tan cerca de Dios que conoce la mente, el corazón, la voluntad y la intención de Dios, y por lo tanto puede darlos a conocer a los hombres. Debido a eso, la función del profeta es doble. Traer reprensión y advertencia, diciéndole a los hombres que su forma de actuar no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Trae consejos y guía, tratando de dirigir a los hombres por los caminos que Dios desea que vayan. La profecía es la visión del futuro otorgada a un individuo por Dios Todopoderoso. Es una advertencia de lo que podría suceder si nosotros, el pueblo, no hacemos nada. El don de profecía es la sintonía absoluta con el Espíritu Santo. Dios toca una gran fibra sensible en el órgano y el profeta hace sonar la nota. Desde su mente universal, Dios entrega la palabra y el profeta escucha, responde, obedece y entrega la palabra al pueblo de Dios. La gente no tiene que ser advertida si ellos mismos pueden ver lo que se les viene encima. Así que el profeta siempre les advierte, pero si no os arrepentís de vuestros caminos, entonces os sucederá esto y aquello, este karma descenderá. El séptimo don del Espíritu Santo es el don del discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus, es decir, la capacidad de saber qué espíritus hay en las personas y dentro de ellas sin tener conocimiento previo. Cuando logras discernir los espíritus y si estos son espíritus negativos que habitan en el cuerpo de las personas o alrededor de ellas, puedes protegerte, advertirles y decirles que están plagados de espíritus malignos que no les harán ningún bien.
Puedes mostrarles el camino de los decretos y la invocación del círculo y la espada de llama azul de Astrea, y así sucesivamente. Hay inspiración divina y falsa. Hay profetas verdaderos y falsos. La operación del Espíritu de Dios y de los espíritus malignos o del espíritu humano sin ayuda también está allí. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino examinad los espíritus si son de Dios. El don del discernimiento de espíritus permite a uno determinar lo que está actuando a través de otro, ya sean las huestes angélicas y la luz de Dios, o los demonios y los ángeles caídos. El discernimiento de los espíritus solo puede venir a través del corazón. Un corazón que está purificado, un corazón donde la llama de Cristo arde. Si quieres recibir el Espíritu Santo, es esencial que mantengas tu aura absolutamente libre de espíritus, que son los impostores del Espíritu Santo. Si no mantienes tu aura limpia, usando tu espada del Arcángel Miguel y haciendo tus decretos al Arcángel Miguel y a la amada poderosa Astrea diariamente, no puedes estar seguro de si estás interactuando con el Espíritu Santo o con espíritus enmascarados, a menos que tengas el don del discernimiento de espíritus. La clave es no poner tu atención en tu propia personalidad humana, exaltando esa personalidad como si tuviera el Espíritu Santo. En lugar de eso, pon tu atención en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda borrar tu personalidad. Recuerden el consejo de Jesús, que también he citado ya en esta conferencia, que le dio a Catalina de Siena mientras ella estaba orando. Y él le dijo, ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si supieras estas dos cosas, serías bendecida. Tú eres lo que no es. Yo soy el que es. Tú eres lo que no es. Yo soy el que es. Jesús continuó, si tienes este conocimiento en tu alma, el enemigo nunca podrá engañarte. Escaparás de todas sus trampas. Nunca consentirás nada contrario a mis mandamientos. Y sin dificultad adquirirás toda gracia, toda verdad, toda luz. La forma en que interpreto este dicho de Jesús a Catalina es que Jesús está diciendo, yo soy el yang impermeable. Tú eres el yin permeable. He dibujado gráficos que muestran el tai chi, el yin y el yang como el positivo, el yang como el positivo y el yin como el menos. En el reino absoluto del espíritu tenemos el yang y el yin absolutos, que son impermeables. En el cosmos de la materia tenemos la relatividad y el yang y el yin son permeables. Y así, si estás mirando a Catalina, que está encarnada en la tierra, ella es el yin permeable. Jesús, morando en el Espíritu Absoluto, es el yang impermeable. Y así, siendo él el yang impermeable, cuando ella está atada a él, su yin ya no es permeable. Su yin se enciende con el suyo, su poder del yin, que es del espíritu. Así que cuando te vacías a ti mismo y continuamente te vacías a ti mismo y le dices a Jesús, tú el todo, yo la nada, es un proceso completo de autovaciamiento para que Dios pueda entrar y llenarte. El Espíritu Santo puede entrar y llenarte. Hasta que no puedas verte a ti mismo como nada, sin identificarte con ninguna parte del ego, no puedes estar seguro de que cuando pienses que has recibido el Espíritu Santo, en realidad no has recibido espíritus inferiores. Los espíritus inferiores son del plano astral. Vienen antes que el Espíritu Santo para tentarte y para satisfacer tus ambiciones, tu orgullo espiritual, tu deseo de hablar en lenguas y demás.
Si estás apegado a tus deseos, serás vulnerable a los impostores del Espíritu Santo. Si quieres los dones del Espíritu Santo por razones de orgullo y los quieres más de lo que quieres al Espíritu Santo, eres vulnerable. Debes tener ausencia de deseos, lo que nos lleva de vuelta a Gautama Buda. Ausencia de deseos al acercarnos a los dones del Espíritu. Los espíritus inferiores pueden causarte un gran dolor y aflicción si te dejas hechizar por ellos. Octavo, es diversos tipos de lenguas. El octavo don del Espíritu Santo muestra principalmente dos tipos de hablar en lenguas. En el primer tipo, el idioma hablado es un idioma extranjero, desconocido para el hablante, pero fácilmente comprensible para quien lo habla. Su propósito es instruir a personas de diferentes países y facilitar la difusión del Evangelio. Esta forma de hablar en lengua fue demostrada por los apóstoles en Pentecostés. En el segundo tipo, el idioma hablado es un lenguaje espiritual desconocido que no es hablado por los hombres y no se entiende, a menos que haya alguien presente que tenga el don de interpretación de lenguas. Este tipo de hablar en lenguas se vio entre las congregaciones a las que Pablo predicó en Corinto. Se realiza en un estado de éxtasis y su propósito es confirmar la fe de los nuevos conversos o proporcionar edificación espiritual personal. El orador se dirige a Dios más que a los hombres y la intención es más alabar a Dios que predicar la palabra. En 1 Corintios 14, Pablo instruye que el don de la profecía, que es inteligible para todos, es preferible al don de hablar en lenguas desconocidas, que es inteligible solo para Dios a menos que un intérprete esté presente. Pablo escribe: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Él escribe: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esto es un poco gracioso, porque creo que es una especie de chiste que se pasa y que durante mucho tiempo ha sido que alguien estaba hablando en lenguas, pero alguien tiene que tener el don de interpretar lenguas para decirle a todos los demás lo que el primero está diciendo. Pero esto es lo que Jesús me dio para esta conferencia sobre por qué es una buena idea tener ambas cosas. El don de diversas clases de lenguas implica el dominio del habla, la comunicación y la entrega de la palabra. Abarca desde el dominio de los idiomas de la tierra hasta el dominio de las lenguas de los ángeles. En particular es la capacidad de hablar el lenguaje del alma a cada persona que conoces. Significa que cuando entras en el aura de una persona, el Espíritu Santo te da poder de hablar en los patrones de pensamiento y en el nivel de comprensión y necesidad de esa persona. De este modo puede llegar esa persona con un mensaje que sea relevante para su vida. El don de lenguas facilita el entendimiento entre los pueblos y figura en el arte de la diplomacia. Te ayuda a llevarte bien con tu vecino. Puede implicar el refrenado de la lengua o el consuelo de un niño. Aquellos que tienen motivos impuros y que desean y exigen desmesuradamente del Espíritu Santo el don de hablar en lenguas, a menudo reciben en cambio los murmullos de los ángeles caídos. Así que este último punto que quiero hacer sobre el tema es que las lenguas espirituales y su interpretación son de las huestes angelicales. Son lenguas que actualmente están siendo habladas en el cielo por ángeles. Ahora sabemos que los ángeles se encarnaron en la tierra para ser maestros, para ser los que señalan el camino
y para proteger a todos en el planeta de las artimañas de los ángeles caídos y de las trampas que se ponen delante de los hijos de Dios. Así que ellos hablan estas lenguas en el cielo. Las hablaron cuando estaban en el cielo y todavía conservan el registro de estas lenguas cuando le preguntaron a Dios si podían encarnar para ayudar a salvar a sus hijos. Los ángeles encarnados que retienen los patrones de sus lenguas celestiales en sus almas, a menudo son vivificados por el Espíritu Santo para hablar en esas lenguas, a fin de que la tierra pueda ser imbuida con la vibración superior del lenguaje angélico. Así que para mí esa es la verdadera razón por la que es tan importante que cuando este lenguaje es hablado por aquellos que reciben el don, ellos están en encarnación, todavía son ángeles, pero ahora están trabajando en su karma y su salvación como hijos e hijas de Dios, para que luego puedan contribuir con esta vibración en sus iglesias, en sus hogares, y la vibración de las lenguas celestiales está por lo tanto presente en la tierra. Hay algunos idiomas en la tierra que son literalmente idiomas de los caídos, y estos lenguajes han sido impuestos a personas que no son caídas, sino que simplemente están allí de ángeles caídos en lugar de ángeles buenos. Finalmente, el noveno don del Espíritu Santo es la interpretación de lenguas. Los comentaristas definen el don de interpretación de lenguas como la capacidad de heredar el mensaje de alguien que está hablando en lenguas. Uno de los comentarios que me gustaría hacer sobre esto es que el don de interpretación de lenguas es la capacidad de relacionar las enseñanzas de los maestros ascendidos con las naciones. Las naciones se refieren a todos los niveles de las evoluciones de la Tierra, incluyendo su karma y su conciencia. Cada persona requiere una cierta interpretación del sendero, una cierta comprensión, cierta ternura, cierto amor y cierto consuelo. Es decir, cada persona con la que se le hablaría de Dios. Tienes un mensaje muy singular que llevar a la gente acerca de Dios, y el Espíritu Santo te moverá a hablar sobre las cosas que son las mayores cargas de las personas. Para algunos, la clave es la inspiración. Otros requieren explicaciones científicas. Al entregar el Espíritu Santo de corazón a corazón, no te preocupas por lo que vas a decir porque el Espíritu Santo te da las palabras para hablar. Así que la interpretación de lenguas no es simplemente pararse en una iglesia e interpretar lo que alguien más está diciendo en lenguas. Es la capacidad de convertir el alma por el Espíritu Santo, porque hablas el idioma de esa alma. Y cada alma tiene un lenguaje diferente, y por eso el Espíritu Santo sabe exactamente lo que te va a dar para que digas o para que guardes silencio. Así que estas son mis observaciones sobre los dones, sobre la obtención del Espíritu Santo, sobre los diversos movimientos. Probablemente la mayoría de ustedes se sorprenden al saber que esta renovación solo llegó en 1897 y otros eventos están marcados notablemente como habiendo comenzado en los años 60, 1960 para ser exactos. Así que esto es algo relativamente nuevo y creo que está aquí porque estamos superponiendo la era de Acuario. Y la era de Acuario es la era del Espíritu Santo y de la Madre Divina, por lo que Dios se está abriendo y dando accesibilidad para aquellos que oran y piden el Espíritu Santo, y para aquellos que han aceptado la carga de su karma, ya que vemos la lógica de ello y hemos reconocido que los 10 mandamientos y el sermón de la montaña son las pautas para esta asociación aceptable con Santo Espíritu. Creo que necesitamos la religión en la forma correcta para todos, para que esta era pase y para que venga una nueva era, una era dorada de iluminación, paz y libertad. No creo que los problemas que estamos viviendo hoy en día sean resueltos por políticos o intelectuales o personas que son totalmente emocionales, sin una buena fuerza de mente, corazón y voluntad.
Necesitas recibir el Espíritu Santo de maneras que sientas que son apropiadas para tu camino. Necesitas orar por el Espíritu Santo porque solo la presencia del Espíritu Santo y el tremendo empoderamiento, el tremendo gozo y amor del Espíritu Santo convencerán a cualquiera de que tu religión es legítima.